Bien, lo que vamos a ver ahora es tal vez es la parte más importante del cierre de nuestro diagnóstico, porque acá es donde nosotros identificamos el problema central. Recordando un poquito que en el diagnóstico nosotros lo que estamos haciendo es identificar falencias, identificar aspectos negativos, positivos, fortalezas que tiene la institución. Y para hacer todo ese trabajo, nosotros en el diagnóstico hemos dividido en tres partes, ¿no? La primera parte hemos trabajado a nivel institucional. Hemos tratado de describir todo lo que está relacionado con la institución. Desde, qué sé yo, misión, visión, hemos visto organigramas, o sea, todo lo relacionado con nuestra institución. Después hemos visto en el diagnóstico los aspectos del entorno. ¿Qué significan esos aspectos del entorno? Todas aquellas instituciones con las cuales se relaciona nuestra institución. Ahí hemos ido clasificando en aquellos que están en el entorno general y en el entorno específico. Eso con el fin de establecer cómo, ¿no? Cómo se relaciona con esas instituciones, qué hacen, cómo trabajan, qué tipos de coordinación tienen, todo para conocer ese tipo de relaciones. Finalmente, hemos puesto más énfasis, ¿sí? Más énfasis en los aspectos del público. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones no trabajan con objetos, trabajan con personas. Y ahí es donde le damos más énfasis en describir cuál es el público interno, con cuál es el público externo, o si es alguna institución de desarrollo, decimos cuál es el público primario, cuál es el público secundario, o beneficiarios directos, beneficiarios indirectos, dependiendo de los conceptos que hayamos tomado en cuenta para hacer este desarrollo. Entonces ahí nosotros, al tener toda esta descripción de nuestro objeto de estudio, nosotros hemos ido especificando, ¿no? Cuáles son las falencias, las necesidades, las debilidades, los aspectos positivos, las fortalezas, o sea, todo aquello que está relacionado con nuestra institución. Ahí hemos hecho una descripción, si vale el término, una radiografía de lo que sucede en nuestras instituciones. Y cuando llegamos a esta parte, en las conclusiones, nosotros prácticamente decimos qué tiene nuestra institución. ¿Sí? Es como cuando nosotros vamos a un médico, ¿no? El médico lo primero que hace es diagnosticarnos, ¿no? Y para diagnosticarnos nos pide análisis de uno, análisis de otro, todo tipo de análisis, ¿sí? Una vez que hemos llevado todos esos análisis, el médico saca sus conclusiones y dice, señor, usted tiene esto, señora, usted tiene esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Nosotros estamos sacando las conclusiones de todo ese diagnóstico que hemos hecho a nuestra institución. Entonces estamos dando nuestro veredicto ahora. En otros términos sería eso, ¿no? Estamos dando nuestro veredicto y decir, a ver, esta institución tiene esto, tiene estos problemas, tiene estas necesidades, ¿sí? Entonces a eso estamos apuntando. Y eso es lo más importante porque aquí es donde vamos a identificar el problema y de este problema nosotros tenemos que hacer todo un capítulo para solucionar este problema, ¿sí? Si queremos comparar con el médico, diríamos lo mismo. El médico nos dice acá, en las conclusiones, usted tiene esto, 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 esto. ¿Qué hace? Te da una receta para remediar esos problemas que ha identificado el médico. Nosotros aquí estamos identificando los problemas y en la propuesta vamos a dar las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones más adecuadas para resolver el problema, los problemas que hemos identificado en nuestro diagnóstico? Por eso es tan importante las conclusiones, ¿no? Tan determinante las conclusiones para el éxito de nuestra propuesta, porque si nos equivocamos, toda la propuesta va a estar mal, ¿no? Si nos equivocamos. Si un médico se equivoca aquí en sus conclusiones, después le acusan por negligencia médica, ¿no? Claro que a nosotros no nos van a acusar por negligencia, pero podemos
poner en duda muchas cosas de lo que hace nuestra institución. Ahí está la importancia y la responsabilidad que tenemos para trabajar estas conclusiones. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a encaminarnos a encontrar ese problema central que tenemos que resolver en la propuesta. Por eso decimos que las conclusiones no debe confundirse con resumen, no debe confundirse con la presentación de resultados. O sea, no es para nada eso. En las conclusiones nosotros hacemos una reflexión sobre el tema que estamos trabajando. Las conclusiones no es una copia resumida de los resultados. Eso no significa que vamos a resumir todo lo que hemos encontrado en el diagnóstico. Para nada, ¿no? Nosotros tenemos que sacar esta reflexión. En las conclusiones no usamos citas, no usamos autores. Ojo con eso. Nuevamente reitero, es una reflexión de nosotros sobre el tema que estamos trabajando. Entonces, para hacer esa reflexión, no necesitamos ni hacer citas de autores, ni tampoco citar autores. Mucho cuidado con eso. Por eso, en las conclusiones nosotros marcamos una línea, ¿no? Marcamos una posición. Decimos, este es el problema que tiene la institución. Estos son las necesidades que tiene la institución, ¿sí? Entonces, vamos definiendo una línea, una posición que tenemos nosotros. En esa posición, en esa reflexión que nosotros vamos a realizar aquí, nosotros tenemos que ser lo más claros posible. O sea, cualquier persona que lea nuestras conclusiones debe entender los problemas que hemos encontrado en la institución. O sea, acá no necesitamos ser especialistas o tener términos demasiado rebuscados para nada. Necesitamos ser claros en lo que estamos diciendo. Y ahí todos nos van a leer. Todos los que lean tienen que entender, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que si nosotros hacemos, por ejemplo, para instituciones de desarrollo, instituciones internacionales, trabajos, entonces de estas conclusiones depende mucho el éxito de que nos acepten la propuesta, ¿no? Mucho, porque si nos dicen sí, es una necesidad, entonces nos aprueban la propuesta y nos mandan financiamiento, y nos dan el financiamiento. Pero si nuestras conclusiones no es convincente, no le estamos evidenciando esa necesidad, entonces vamos a tener dificultades, ¿sí? Nos van a poner observaciones. Entonces, mucho cuidado con eso. También nosotros, para ordenar nuestras conclusiones, podemos ir reflexionando en ese mismo orden, ¿no? Conclusiones para el institucional, conclusiones para el entorno, conclusiones para el público específico. Aquí nosotros vamos identificando los problemas existentes, ¿no? No nos podemos inventar los problemas, sino esos problemas que hemos encontrado en el diagnóstico. Y también vamos resaltando las fortalezas que tiene esa institución. Por eso decimos, ¿sí? Por eso decimos, esto es como una regla que se aplica, ¿ya? Es como una regla que se aplica. Todos los aspectos negativos son problemas que hemos encontrado, ¿sí? Todos los aspectos negativos que hemos encontrado en nuestro diagnóstico. Y también hemos encontrado aspectos positivos. Entonces decimos, los aspectos positivos son aspectos que deben ser reforzados. Fíjense, estamos hablando para una propuesta. Entonces, todo lo negativo va a tener que ser modificado, cambiado. Pero todo lo positivo que hemos encontrado puede ser reforzado en la propuesta, ¿no? Puede ser reforzado. Es más, tal vez en una investigación no hemos encontrado nada negativo y todo esté bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se terminó el proyecto? No, para nada. Más bien lo que vamos a hacer es fortalecer, reforzar los aspectos positivos que tiene la institución. Entonces, por ese lado vamos a marcar el proyecto, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante para nosotros. ¿Cómo reflexionamos el problema? Fíjense, estamos ya viendo aspectos positivos, aspectos negativos acá, ¿no? ¿Cómo reflexionamos? Las necesidades que hemos encontrado en la institución. ¿Cómo podemos clasificarlos esas necesidades? Uno, magnitud del problema, ¿sí? Se relaciona con la cantidad de la población afectada.
cuánta cantidad de población está afectada con, con este problema. Gravedad del problema. Cuánta gente o cómo afecta a la calidad de vida humana ese problema. ¿Sí? Si vemos con el tema, por ejemplo, que estamos viviendo con la pandemia y todo eso, podemos ver que ese problema es de magnitud, porque afecta a una gran cantidad de la población o a toda la población en este caso. ¿Sí? Posibilidad de prevenir el problema. Esto está más vinculado hacia nosotros como comunicadores. ¿Por qué? Porque nosotros como comunicadores no resolvemos todos los problemas, ¿no? No vamos a resolver sus problemas económicos, no vamos a resolver sus problemas de otro tipo de problemas que tengan, ¿no? Al interior de la institución, financiadores, qué sé yo, ¿sí? Entonces nosotros vamos vinculando en la necesidad, ¿no? De prevenir ese problema. Entonces nosotros le vamos vinculando y le vamos diciendo, hay esta necesidad de prevenir el problema. ¿Sí? Lo que nosotros podemos resolver. Además, aquí algo que también es muy importante, que está relacionado con cuánta gente está vinculado con con el problema que estamos identificando. Entonces ahí es donde nosotros vamos haciendo esta reflexión. Algo le ha pasado a nuestras presentaciones. ¿Qué tan importante es para la comunidad? Entonces, ahí es otro aspecto que nosotros vamos viendo en la institución, a nivel institucional. ¿Qué tan importante es para la institución? ¿Es importante? ¿Es relevante para nuestra institución? Nosotros, hay público que se está identificando con ese problema y hay todas las ganas para resolver ese problema. Entonces, son aspectos que nos tienen que llevar a identificar este problema central. Vamos a pasar a algunos criterios que también están vinculados en ese aspecto. Por ejemplo, tenemos que empezar a reflexionar en este sentido. Por la existencia de necesidades insatisfechas, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos encontrado que hay necesidades insatisfechas en la institución, eso puede ser un problema, ¿sí? Eso puede ser un problema porque si va creciendo esas necesidades insatisfechas, a futuro va a ser un gran problema. Entonces hay que ver ese aspecto. Por las potencialidades de optimizar. Por ejemplo, si nuestra institución está bien, podemos encontrar aspectos que se necesitan fortalecer, que se necesitan optimizar. Entonces nosotros podemos hacer un proyecto para optimizar algunos aspectos que veamos conveniente dentro de la institución. El problema va a ser, ¿no? Entonces ya vamos aterrizando en este punto, ¿no? El problema va a ser la brecha que existe entre la situación actual y la situación deseada, ¿sí? La situación actual es lo que hemos encontrado en el diagnóstico y la situación deseada es lo que aspiramos lograr en el proyecto, ¿sí? Entonces debe tener ese vínculo, ¿sí? Ese vínculo. La brecha que existe entre la situación actual y la situación deseada. La situación actual siempre va a ser el diagnóstico y la situación deseada va a ser lo que vamos a proponer en la propuesta, ¿ya? Por eso, en otras palabras, podríamos decir así, un problema o el problema central es una realidad existente, ¿no? Esa realidad existente en el diagnóstico que opera obstaculizando el alcance de la situación esperada, ¿sí? Entonces, aquello que está obstaculizando esa situación deseada, ese es el problema que nosotros tenemos que resolver. Ese es el problema que nosotros queremos resolver. Si nosotros queremos, qué sé yo, vender una revista, ¿no? Pero resulta que hay algo que traba que esa revista sea más consumida, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Si nosotros, por ejemplo, lo que está pasando con el tema de la cuarentena, ¿no? Hay otros que se salen a la calle, hay otros que están infringiendo permanentemente la cuarentena. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros, ¿qué vamos a poner acá? ¿Qué es lo que está ocasionando que pase esto, ¿no? Y lo que está ocasionando que suceda esto, ese es el problema que nosotros tenemos que resolver, ¿sí? Entonces, en las conclusiones no podemos entrar
como desde un punto de vista subjetivo, sino hay que ver lo que está pasando. Enseguida vamos a ir a un ejemplo. Decimos entonces en ese camino, ¿ya? En esa lógica quiero que me vayan entendiendo. El problema no es una carencia, no es una ausencia. O sea, no podemos decir la falta de, ¿no? A causa de, ¿no? No es una carencia, no es una ausencia, sino es algo que existe y que impide alcanzar la situación deseada. ¿Ya? Es algo que está, que nos permite alcanzar esa situación deseada. Eso es lo que tenemos que encontrar. El problema debe estar referido en un estado negativo de la población, ¿sí? En estado negativo. Y eso vamos a ver enseguida con los ejemplos que vamos a plantear. Otro aspecto que nos ayuda a aterrizar en esta identificación del problema es que podemos usar algunos aspectos relacionados con la planificación. Podemos usar métodos como el FODA, el DAFO, BAFI, árbol de problemas, que está ligado con el marco lógico, ¿no? Para precisar el problema central, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver enseguida con algunos ejemplos. Con algunos ejemplos que nos ayuden a aterrizar en esta parte. Por ejemplo, ¿cuál es el problema central? ¿El embarazo adolescente o la falta de educación sexual en los colegios? ¿Sí? Entonces, fíjense acá. ¿Cuál es el problema central? ¿El embarazo adolescente o la falta de educación sexual en los colegios? Ahí, los que han dicho que es la falta de educación sexual en los colegios, están equivocados, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos por qué. El problema central es la alta tasa de embarazo adolescente en un determinado colegio, distrito. ¿No? Ese es el problema. Y no la falta de educación sexual en los colegios. Veamos por qué. Uno, la educación sexual constituye un bien o un servicio necesario para prevenir el problema. ¿Sí? Fíjense, no es el problema, sino es un medio para prevenir el problema. Dos, los objetivos que vamos a trabajar en la propuesta, deben apuntar a disminuir la tasa de embarazo adolescente, ¿sí? Deben apuntar a disminuir la tasa, no a incrementar la educación sexual, ¿sí? Tres, la educación sexual sería uno de los medios, ¿ya? Uno de los medios para dar solución al problema identificado. Entonces, fíjense qué tan importante es encontrar el problema que vamos a identificar en nuestro trabajo, ¿ya? ¿Qué tan importante es? Ahí, ahí es donde nosotros, por eso les decía hace rato, depende mucho ahora de nosotros cómo vamos a trabajar nuestra propuesta. Entonces, el problema va a ser identificar esta idea central. Entonces, acá siempre va a estar en estado negativo. Alta tasa de embarazo adolescente. ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Porque esta alta tasa de embarazo adolescente se tiene que convertir en objetivo general. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la propuesta. ¿Sí? En la propuesta. Entonces, ¿cuál es la característica de un problema central? Uno, debe ser clara, legible y precisa. ¿Ya? Clara, legible y precisa. Dos, detectar un solo problema central. Vamos a trabajar con un solo problema central. Tres, debe estar redactado en estado negativo, ¿no? Alta tasa de embarazo adolescente. Identificar los problemas existentes y no los ficticios o los posibles. Entonces nosotros ya en el diagnóstico hemos ido puntualizando cuáles son esos problemas, cuáles son esas necesidades que tiene la institución. Entonces ya tenemos un acercamiento pleno a lo que está pasando al interior de la institución. Otro aspecto, que esta es una regla que debemos cumplir, ¿no? No indicar la solución del problema en su formulación, ¿sí? O sea, no podemos decir la falta de educación sexual, ¿no? Ocasiona alta tasa de embarazo adolescente, ¿sí? Para nada, no podemos indicar la solución del problema, ¿ya? Eso tenía que considerar muy bien en esta parte.
El problema debe significar lo mismo para distintos lectores. Entonces, acá, como vamos a tener este acompañamiento de los lectores en la evaluación de nuestros trabajos, ellos van a leer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, con solo leer el diagnóstico, leer nuestras conclusiones, deberían llegar al mismo problema que nosotros hemos llegado. No necesitan un experto, una interpretación diferente, ¿no? Sino leen el diagnóstico, leen nuestras conclusiones y deberían darnos la razón a nosotros y decir, sí, correcto, este es el problema que se tiene que resolver, ¿sí? A ese nivel tenemos que llegar en la redacción de nuestros trabajos, ¿no? A ese nivel. Entonces, cualquier persona que lea debe entender lo mismo que nosotros. Por eso es tan importante en el diagnóstico, por eso decíamos la otra vez, es tan importante que el diagnóstico esté bien detallado de lo que estamos haciendo. Y ahora las conclusiones, porque estamos cerrando las ideas, ¿no? Estamos puntualizando en los aspectos que se deben trabajar en las conclusiones. Finalmente, en las conclusiones cerramos con estos tres aspectos que son las dimensiones del proyecto, que son determinantes para nuestro proyecto. Uno, la población objetivo definida, que es donde vamos a decir, muy bien, hemos identificado este problema, ¿sí? Hemos identificado este problema, y al identificar ese problema, nosotros vamos a decir con quiénes vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, eso se llama las dimensiones. ¿Con quiénes vamos a trabajar? Entonces, uno, decimos, este va a ser nuestro público beneficiario. Este público se va a beneficiar con el proyecto que vamos a encaminar. Entonces decimos población objetivo definida. ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿No? ¿Quiénes van a ser los beneficiados del grupo? ¿A quiénes se va a destinar el proyecto? Dos, ¿cuánto tiempo va a durar el proyecto? Entonces acá este punto es muy importante porque nosotros decidimos, ¿va a ser un proyecto a corto plazo, a mediano plazo o va a ser un proyecto a largo plazo? ¿Sí? Entonces, estamos haciendo planificación, no se olviden, estamos haciendo planificación. Entonces, la planificación no implica solamente que nosotros pongamos fechas por poner, no, vamos a resolver un problema. Y para resolver ese problema necesitamos un tiempo. Entonces, nosotros decimos, este problema se va a resolver a corto plazo, se va a resolver a mediano plazo o se va a resolver a largo plazo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante este horizonte temporal. Y finalmente nosotros decimos dónde, ¿no? La localización espacial. ¿Dónde se va a realizar el proyecto? El lugar específico donde vamos a hacer el proyecto. ¿Sí? Esto es muy importante. Con esta idea, con estas tres dimensiones, deberíamos terminar las conclusiones. Puntualizando qué población se va a beneficiar, cuánto tiempo vamos a necesitar para el proyecto y dónde se va a ejecutar nuestro proyecto, dónde se va a aplicar, dónde se va a implementar nuestro proyecto, ¿no? Entonces, especificando esos aspectos. Y por eso vamos a ver ahora unos ejemplos que nos ayuden a encontrar estos aspectos. Y especialmente puntualizando las relaciones, porque nosotros necesitamos que el problema esté muy identificado de tal manera que de ese problema en el siguiente capítulo salgan los objetivos, ¿no? Los objetivos de la propuesta. Vamos a ver dos ejemplos, uno con el marco lógico y otro con el FODA, ¿ya? Con el FODA, que son ejemplos que por supuesto se pueden ir ajustando, modificando. Y después de esto voy a abrir micrófonos para que ustedes puedan hacer comentarios. Y si se acaba el tiempo, no se olviden ingresar con el mismo enlace para que podamos hacer algunas preguntas. A ver, fíjense, el árbol de problemas parte de un problema central, ¿no? Lo primero que hace es identificar un problema central. Entonces, identificamos un problema central. En ese problema central, aquí ponemos, por ejemplo, frecuentes accidentes en el transporte público. ¿Sí? Ese es el problema. No se olviden, en estado negativo, ¿no? Estado negativo significa el problema que está pasando. Entonces, estado negativo, frecuentes accidentes en el transporte público.
Cuando hablamos del marco lógico se divide en dos, causa, efecto. Entonces, ¿qué ocasiona, ¿no? La causa? ¿Qué ocasiona estos frecuentes accidentes en el transporte público? Entonces empezamos a ver las causas. Decimos conductores imprudentes, vehículos en malas condiciones, calles en mal estado, vehículos obsoletos, deficiente mantenimiento del vehículo. Pues, ¿qué significa? Que todas estas son las causas que ocasionan este problema, ¿no? Ahora, estas causas, ¿no? Estas causas en algún lado del diagnóstico tienen que estar. En algún lado de las conclusiones tienen que estar, ¿sí? Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso, mucho, mucho ojo con eso. No es nomás inventarnos acá en el árbol de problemas. Entonces, como les decía, tiene las causas. ¿Qué ocasiona este problema? Causas. Ahora, ¿qué efectos tiene? ¿Qué efectos tiene este problema? ¿No? Este problema que estamos identificando. ¿Qué efectos tiene? Pasajeros heridos o muertos. Pasajeros desconfían del transporte público. Pasajeros llegan tarde a sus actividades, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son los efectos que ocasionan el problema central, ¿ya? Este es el árbol de problemas. Este árbol de problemas, después siguiendo con el marco lógico, debería pasar a un árbol de objetivos. Y en ese árbol de objetivos, todo lo que estamos poniendo acá, como causas, efectos, van a ir como objetivos de la propuesta, ¿sí? Como objetivos de la propuesta. Entonces, esa es la lógica que se debe trabajar cuando hacemos la planificación a través del marco lógico. Entonces, ahí mucho cuidado, especialmente para los que estamos usando el marco lógico, ¿ya? El marco lógico. Vamos a ver ahora un ejemplo con el FODA, ¿ya? Que es unas dos fotografías que he puesto, que por supuesto vamos a ir explicando cómo trabaja el FODA. El FODA trabaja en estas dimensiones, ¿no? Origen interno, el origen interno es las fortalezas y las debilidades, ¿sí? Las fortalezas y debilidades. Y el origen externo es las oportunidades y las amenazas. En otras palabras, diríamos así: todo lo que hemos encontrado como problemas, necesidades a nivel interno de la institución es fortalezas y debilidades. Y todo aquello que está fuera de la institución, ¿sí? Fuera de la institución, son oportunidades y amenazas, ¿ya? Oportunidades y amenazas. ¿Qué son las fortalezas? Como su nombre indica, son las fortalezas que tiene la institución. ¿Qué son las debilidades? Las debilidades que tiene la institución. ¿Qué son las amenazas? Las amenazas son aquellos que, como su nombre indica, amenazan la vida institucional, afectan a la vida de nuestra institución. Entonces son amenazas externas que afectan a nuestra institución. Y las oportunidades son las oportunidades que tiene la institución para salir adelante, ¿ya? Entonces, en el análisis FODA, nosotros vamos puntualizando, por ejemplo, F1, F2, F3, F4, las fortalezas, lo mismo las debilidades D1, D2, D3, D4, D5, vamos enumerando nuestras fortalezas, debilidades, lo mismo en las oportunidades, O1, O2, O3, O4, entonces en las amenazas lo mismo, A1, A2, A3, A4, ¿sí? ¿Con qué fin? Porque el análisis FODA te permite, o mejor dicho, te exige, ¿no? Te exige un análisis FODA. ¿Qué significa? Es cruzar estas variables, ¿no? Cruzar esta información. ¿Cómo cruzamos? En otra tabla, ¿no? En otra tabla. Entonces acá es donde cruzamos, ¿sí? Podemos cruzar con más. Por ejemplo, puede ser F3 con A1 y O1, F2 con A2, A3, ¿sí? Puede ser, dependiendo de nuestro análisis que vamos a hacer nosotros. Pero, ¿cómo funciona? Nosotros hacemos acá el cruce, F3 con A1, vemos el concepto, vemos el problema y vemos la estrategia. Hacemos el cruce F6 con A6 y A4, vemos el concepto,
vemos el problema y vemos la estrategia, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque de todos estos problemas vamos a sacar una línea en común, una línea en común. Esa línea en común va a ser nuestro problema central, el problema central que vamos a resolver. Y los otros aspectos que han quedado en la tabla, ¿ya? Y los otros aspectos que han quedado en la tabla, ellos van a pasar a, a los objetivos de la propuesta, ¿ya? Entonces, fíjense que no escribimos en vano. Todo lo que está acá, en esta matriz, que hemos trabajado en la matriz del FODA, todo lo que está acá descrito, va a pasar a esta otra tabla con un análisis, ¿no? El análisis FODA, y vamos a ir cruzando las variables, vamos a ir cruzando. Y de eso vamos a sacar un problema central, un eje de problema central, y los que queden, ¿no? Los que queden, todos van a ir como objetivos específicos en la propuesta. Van a ir como objetivos específicos en la propuesta. Esa es la importancia y la relación que debe tener la matriz y el análisis FODA con la propuesta. Lo mismo que les decía acá. Por ejemplo, acá. El árbol de problemas va a pasar a árbol de objetivos. Entonces, todo lo que está aquí van a pasar a árbol de objetivos. Y esos objetivos van a ser los objetivos de la propuesta, ¿no? Este problema central que estamos trabajando acá, este problema central, frecuentes accidentes en el transporte público, en el objetivo de en el árbol de objetivos, va a ser nuestro objetivo general, ¿no? Y todo lo que está aquí arriba y todo lo que está abajo van a ser nuestros objetivos de la propuesta. ¿Qué sucede acá? Todo lo que estamos trabajando acá, estamos identificando, estamos haciendo este trabajo, vamos a sacar un problema central y lo que quede va a ser objetivos de la propuesta, ¿ya? Cierro con esta idea. Toda esta información que hemos trabajado desde el árbol de problemas, si es que decidimos, porque no podemos mezclar, ¿ya? Eso también aclaro. No podemos mezclar FODA con análisis con árbol de problemas. O hacemos marco lógico, como debe ser, o agarramos el análisis FODA, como debe ser. Entonces, no mezclar. Les aconsejo no mezclar. Algunos sí han mezclado, pero no es aconsejable. Entonces, podemos hacer o agarramos solo marco lógico, como corresponde, árbol de problema, árbol de objetivos, o la otra opción sería hacer un análisis FODA, ¿no? A través de la matriz. Y nos quedamos solo con la matriz FODA. ¿Qué sucede acá? Que quiero resaltar lo siguiente, que toda esta información que estamos trabajando aquí, en alguna parte del diagnóstico debe estar, ¿no? Debe aparecer en alguna parte del diagnóstico. Y lo mismo, todo lo que estamos trabajando aquí y aquí, en alguna parte de nuestras conclusiones deben estar mencionados, ¿no? En alguna parte de las conclusiones deben estar mencionadas de tal manera que nosotros relacionemos, vinculemos todo lo que está, toda la información que hemos puesto con nuestro diagnóstico, con nuestras conclusiones. No pueden aparecer otras cosas aquí, no pueden aparecer otras cosas que no hayamos mencionado en el diagnóstico y las conclusiones. Eso tiene que cuidarse mucho. Lo mismo, no puede aparecer, qué sé yo, acá un problema, ¿sí? Acá un problema que no hayamos mencionado en el diagnóstico, ¿sí? Entonces la lógica es de dónde sale, cómo sale, por qué hemos llegado a este problema, ¿sí? No puede aparecer acá un problema, ¿ya? No puede aparecer. Ahí está la importancia, ¿sí? Ahí está la importancia de esa relación que tenemos desde el diagnóstico, conclusiones y esta parte para identificar el problema central, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Bien, eso es prácticamente lo que tenemos que trabajar en las conclusiones. Cerrando esta parte, puedo decir lo siguiente. No hay una cantidad de hojas que se deban trabajar. No se piden 3, 4, 5 hojas, sino lo que sea necesario, ¿no? Si en 2 hojas entran, en 2 hojas entrarán. Pero que esté toda la información que necesitamos para cerrar el diagnóstico y para empezar la propuesta. Eso es lo más importante, que esté toda la información. Bien,
Ya se va a cortar. Como les dije, vamos a cerrar y pueden volver a ingresar con el mismo